Buenos días. Buenos días, jóvenes. El día de hoy hablaremos de un tema denominado psicología de las emociones. Entonces, creo que es de suma importancia poder hablar de este tema, debido a que pues, también es parte de entender algunas de las características de los seres humanos. Entonces, empezamos con psicología de las emociones, y nos dice que las emociones ejercen una gran fuerza sobre nosotros e influyen en nuestro pensamiento y nuestra conducta. Por eso tienen un gran peso en el estudio de la psicología. Las emociones, ¿qué son exactamente? Dice que las emociones se suelen definir como un complejo estado afectivo, una reacción subjetiva que ocurre como resultado de cambios fisiológicos o psicológicos que influyen sobre el pensamiento y la conducta. En psicología están asociadas a distintos fenómenos, incluidos el temperamento, la personalidad, el humor o la motivación. Funciones de las emociones. Todas las emociones tienen alguna función que las hace útiles y permite que las personas ejecuten con eficiencia las reacciones conductuales apropiadas, independientemente de la cualidad placentera que puedan generar, pues incluso las emociones más desagradables tienen funciones importantes en la adaptación social y en el ajuste personal. Hay quienes se quedan clavados en estas emociones como desagradables o que consideran no, no placenteras y se quedan clavados ahí. ¿Qué es tener inteligencia emocional y salir de ese tipo de situaciones? ¿Qué son las funciones adaptativas? Una de las funciones más importantes de las emociones es la de preparar al organismo para que lleve a cabo eficazmente una conducta determinada, que pueda responder a las exigencias ambientales, movilizando la energía necesaria para ello, dirigiendo dicha conducta hacia un objetivo determinado. Funciones sociales. La expresión de las emociones facilita a las personas interactuar con otros, con otras, y permite a los demás predecir el comportamiento asociado con la misma y favorecer procesos de relación interpersonal. La manifestación emocional es saludable y beneficiosa y favorece la creación de redes de apoyo social. Por otro lado, la propia represión de las emociones también representa dicha función social, pues por múltiples factores algunas personas prefieren ocultar sus emociones a otros, limitando que se genere cierta intimidad en sus relaciones sociales. Funciones motivacionales. Las relaciones entre emociones y motivación es íntima, ya que se trata de una combinación entre dirección e intensidad, y la emoción llena de energía, la conducta motivada y una conducta dotada de alguna emoción se realiza de forma más intensa. Según las teorías, en los últimos años han surgido distintas teorías que intentan explicar el cómo y el porqué de las emociones humanas, y además en el mundo de la psicología, la inteligencia emocional ha ido ganando terreno por sus beneficios en el bienestar de las personas y el desarrollo emocional. Según la teoría evolutiva de la emoción de Charles Darwin, dice que afirma que las emociones evolucionaron porque eran adaptativas y permitían a los seres humanos sobrevivir y reproducirse. Por ejemplo, la emoción del miedo obliga a las personas a luchar o a evitar el peligro. Nuestras emociones existen porque nos sirven para sobrevivir. Las emociones motivan a las personas a responder de forma rápida ante un estímulo del ambiente, lo que aumenta la probabilidad de supervivencia. La teoría de la emoción de James Lange dice que las emociones ocurren como consecuencia de la reacción fisiológica a los eventos. Además, esa reacción emocional es dependiente de la manera como interpretamos esas reacciones físicas. O sea, no todos reaccionamos igual. Por ejemplo, imagina que caminas por el bosque y ves un oso. Comienzas a temblar y tu corazón se acelera. Según la teoría de James, interpretará tu reacción física y concluirá que estás asustado. Según la teoría de la emoción de Cannon Barth, sugiere que las emociones ocurren cuando el tálamo envía un mensaje al cerebro en respuesta a un estímulo, lo que provoca una reacción fisiológica. Al mismo tiempo, el cerebro también recibe un mensaje sobre la experiencia emocional. Las personas experimentan las reacciones fisiológicas asociadas a la emoción sin sentir la emoción. Por ejemplo, el corazón se puede acelerar porque practicas el deporte, no necesariamente por el miedo. Además, Cannon sugirió que sentimos las emociones al mismo tiempo que las reacciones fisiológicas. Según la teoría de Singer, dice que sugiere que las activaciones fisiológicas ocurren primero. Después el individuo debe identificar las razones de activación para experimentar la etiqueta
de la emoción. Un estímulo provoca una respuesta fisiológica que entonces es interpretada y etiquetada de forma cognitiva, lo que convierte a la experiencia emocional. Por un lado, al igual que la teoría de James, propone que las personas infieren sus emociones a partir de las respuestas fisiológicas. Ahora bien, se diferencia de esta por la importancia de la situación y la interpretación cognitiva que los individuos hacen para etiquetar las emociones. ¿Qué nos hace diferente de los animales? Es que nosotros tenemos la capacidad de pensar. La teoría evolutiva cognitiva dice que el pensamiento debe ocurrir antes que la experiencia de la emoción. Afirma que la secuencia de eventos primero implica un estímulo seguido de una emoción. Por ejemplo, si estás en un bosque y ves un oso, primero pensarás que estás en peligro. Esto provoca la experiencia emocional de miedo y la reacción fisiológica que puede acabar en huida. Teoría emocional del feedback facial. Las expresiones faciales están conectadas con la experiencia emocional. Las respuestas fisiológicas tenían un impacto directo sobre las emociones, más que simplemente ser una consecuencia de la emoción. Según los teóricos de la teoría, las emociones están relacionadas directamente con los cambios producidos en los músculos faciales. Cuando sonreímos, entonces experimentamos placer o felicidad. Cuando tenemos un ceño fruncido, entonces experimentamos tristeza. Son los cambios en los músculos faciales los que captan en nuestro cerebro y constituyen la base de nuestras emociones. Así que hay un número ilimitado de configuraciones musculares en la cara, por lo que hay un número aparentemente ilimitado de emociones. Ok, jóvenes, con esto concluimos hablar sobre la psicología de las emociones. Vemos que existen diferentes teorías. ¿Qué actividad me van a hacer? Me van a hacer un cuadro comparativo de acuerdo a estos autores y le pueden agregar algunos otros autores para el día de mañana. Que tengan excelente mañana, cuídense mucho. Estoy en el chat por cualquier duda.